Aguilar Pérez. No te escuché. Te veo, pero no te escucho, Elisa. Quiero estornudar, pero no puedo. Vale, presente. Ok. Pedro, Melissa. Agustín Boc. Vale. Alanis Ramírez. Presente, profesor. Álvarez Ibarlucea. Presente. Borja Rosas. Presente. Calderón Rodríguez. Presente, profesor. De Lucio Cruz. De Lucio Cruz. Flores Yáñez. Ok. Gallegos Mendieta. García López. Presente. Okay. González Pegoso. González Mendieta. Presente. Guzmán Amador. Hernández de Esa. Presente. Herrera Ponce. Herrera Soto. Presente. Juárez Ruiz. Lara Santín. Lara Santín. Presente. Okay. Laureles García. López García. Mandujano Rojas. Martínez González. Mérida Quijada. No Morales Águila. Norzagaray Mendoza. Núñez Campos. Okay. Rafael Achula. Okay. Ramírez Paredes. Presente. Vale, Ramírez Paredes. Rodríguez Sánchez. Buenos días. Edna Rojas Dorado. Sánchez Cerrillo. Rojas Dorado, ¿no está? Yo vi que hace ratito saludó, creo que por el chat. Sánchez Jurado. Y Santana Melú. Santillán Morales. Seth García. No. Torres Soto. Torres Soto. No. Velázquez Rodríguez. Buenos días, presente. Buenos días. Vidal Abundis. Ok. ¿Alguien que me haya faltado o a quien me haya saltado? ¿No? Antes de empezar con la presentación, díganme cómo les fue con la lectura. Supongo que ahora sí ya la terminaron o todavía les falta.
¿Alguien? ¿A todos les quedó muy claro de qué se trataba o hay cosas que no, no tanto? Ok. ¿Algo más también? Porque ok. Nada más para saber más o menos cuántos ya la terminaron. Porque ya esta semana también voy a subir la del francés. No sé si nos va a dar tiempo de revisarla el lunes. Seguramente el jueves seguramente la vamos a ver hasta el lunes. Pero ya la voy a subir. Y además voy a subir otra que va a... ¿Sí? Por eso pregunto, porque van a ser dos. Entonces, para que estén conscientes de esto. Blancas, rojas, rojas, rojas. Okay. Sí, me faltan como 3 páginas. Ok. Las demás, los demás, ¿cómo van con esto? Porque también de lo que me voy dando cuenta es que siempre me contestan los mismos, ¿no? Entonces no sé si los que no contestan es porque no la leen o... ¿No? Bueno, nada más les digo, era para sondear, porque vamos a tener otras 2 lecturas y a mí se me olvidó su existencia. ¿De quién? ¿De la lectura? Ok. Les digo, hay que leer porque van a ser otras 2, ¿no? Sí, ahorita vamos a ver si con lo que veamos hoy se van aclarando ciertas cosas. Vamos a comenzar. Bueno, nos habíamos quedado en la sesión anterior en lo de la Received Pronunciation. Les di un dato equivocado la sesión pasada sobre Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio es una novela británica, pero no es o sea, es de 1800, pero es en los primeros años. Entonces ahí no hay Received Pronunciation todavía. Hay una etapa previa a la Received Pronunciation, pero la Received Pronunciation se da mucho después. Tampoco lo he terminado, pero variantes del inglés. Sí, no, y lo ideal sería que también leyeran la del inglés norteamericano, aunque probablemente no les va a dar tiempo por lo que vamos a ver después, pero si tienen chance poder ojearla un poco. Bueno, déjenme compartir mi pantalla. Me dicen si ya la ven. Y les digo, ¿ya ven mi presentación? Sí, profe, sí se ve. Ok. Les digo, nos habíamos quedado en este asunto de la Received Pronunciation y en términos generales, con todo lo que ya revisamos en la sesión pasada, también podemos decir que es el tipo de inglés. Si ustedes quisieran estudiar inglés británico, digámoslo así, es el tipo de inglés que estamos viendo en las sesiones pasadas. Los fonemas y todas esas cosas se pueden aplicar para el inglés de Inglaterra, o la Received Pronunciation. Claro, con sus restricciones, en el sentido de que va a haber variación entre el de Inglaterra y el inglés estándar norteamericano. Pero si quisieran empezar en el estudio de la Received Pronunciation, lo que hemos visto hasta ahora sobre fonemas y todo eso, les sirve de base, ¿no? Y es el que estamos estudiando. Una cosa que yo les explicaba la vez pasada es que justamente es el tipo de inglés que si van a Inglaterra van a encontrar, entre comillas, en los medios de comunicación, una variante mucho menos conservadora que antes, en el sentido de que seguramente va a contemplar muchas de las innovaciones fonéticas que hay en Inglaterra, pero que va a seguir tratando de mantener esta lengua estándar como forma de comunicación masiva. Pero también, como les explicaba, a pesar de que lo pueden encontrar en muchas personas en Inglaterra lo van a entender
y hasta cierto punto pueden intentar hablarlo. En la conversación cotidiana de tú a tú, de la población inglesa, la receive pronunciation no es operativa, ¿no? La utilizan para comunicarse a lo mejor con extranjeros o para comunicarse con clases altas, para comunicarse en espacios públicos, pero en la conversación cotidiana no es el tipo de inglés que ustedes van a encontrar. Como les explicaba la vez pasada, solamente en el círculo de la reina, etcétera, ¿no? Y en este círculo reducido de la corte, en donde quizá, la verdad no tengo conocimiento de este caso, pero se dice que parece que ahí sí todavía se llega a utilizar esta variante. Y un poco lo que les comentaba también es que justamente esto nos pone en el entredicho de, bueno, está bien aprender esta variante porque les va a servir para una comunicación general, pero también la pregunta sería, ¿qué tan positivo es enseñar esto cuando en la vida cotidiana, cuando ustedes vayan a Inglaterra, si es que van a Londres o algo así por el estilo, pues no es el tipo de inglés que van a escuchar, ¿no? Sino que van a escuchar, y ahorita vamos a ver, la lectura da un panorama, como les dije en un principio, muy general. Hay otros fenómenos que vamos a tocar más o menos en las páginas que vamos a ver y que van a cambiar completamente la pronunciación del inglés al que nosotros estamos acostumbrados y que van a dificultar en muchos sentidos la comprensión si no comenzamos a acostumbrar nuestro oído a escuchar las palabras pronunciadas de esa manera, ¿vale? Primero, el autor, bueno, antes de, ya habíamos visto la sesión anterior, creo que sería bueno como repasar algo. Calderón Rodríguez. Vimos cosas muy variantes de las que va a hablar el autor. ¿O en cuántas variantes divide el inglés el autor? Perdón, no lo escucho bien. Es que está el jardinero en mi casa y hay mucho ruido. Ok, no te preocupes. García López, Andrés. Sí, aquí estoy. ¿En cuántas variantes divide el autor el inglés? Generales y luego particulares de las que hablar en la lectura. Apenas la estoy viendo. ¿Perdón? Todavía no acabo la lectura. Ok, pero de todos modos entraste a la sesión pasada, ¿no? Y eso lo vimos en la presentación. ¿En cuántas variantes divide el autor el inglés en general? No me acuerdo, profe. Ok. Laureles García. Laureles García, Alejandra. Me parece que me contestó la asistencia, entonces tendría que estar teóricamente aquí. ¿En cuántas variantes divide el autor en inglés en general? Como les digo, ¿no? No tiene que ver con el asunto de leer o no la lectura, porque eso lo vimos la sesión pasada. Si no repasan, pues entonces ya no es ya no es problema de la lectura, ¿no? Sí, o sea, primero vamos a hablar de
como lo vimos la vez pasada, la división general del inglés. Bueno, a ver. Sánchez Jurado. Si pueden abrir su micrófono, si lo tienen, porque... Mande, profe. ¿Cuántas variantes del inglés tenemos en general? Primero en general. La primera es la de la británica, la de Londres y la de Nueva York. Me dijiste bien la primera, pero después como que te recuerdan, porque me estás, o sea, si hablamos de la variante de Londres, ¿estamos hablando de una o cómo? ¿Cómo? Se trabó un poquito, ¿me repite, profe? O sea, ¿la variante de Londres quedaría incluida en la variante británica o no? Pues es, lo siento, inglés americano, inglés Ajá. británico Ajá. y pues las variantes serían del británico, sería la de Londres y del americano de Nueva York. A ver, ¿quién le quiere ayudar a su compañero? Pero sí Sería estoy la, bien. yo le puedo No ayudar. estoy bien. Es la de variante británica, la variante del Ajá. hemisferio norte, perdón, hemisferio sur, que abarca lo que es Australia, Ajá. Nueva Zelanda y Sudáfrica, y la variante Ajá. norteamericana. Exacto, exactamente. Acuérdense, estas son las primeras tres grandes divisiones. En la del hemisferio sur habría que considerar otras que no vienen en la lectura, pero para que tengan consideración de que no son solamente estas tres, ¿no? También está el inglés de India, otras zonas de África que también hablan inglés, etcétera. Pero sí, ¿no? Variante británica, variante del hemisferio sur y la variante norteamericana. Y después hablamos un poco de historia de cómo llegaron a estas lenguas, estas variantes. Esto no lo vamos a repasar porque es demasiado. Simplemente es importante que a la hora de hacer su estudio para el examen final, tengan en consideración estos factores de los que seguramente preguntaré algo. Como no vimos mucha historia, nada por el estilo, pero de todos modos de esto preguntaré algo. Después vamos con Vidal Abundis. ¿Tienes mi... Amairani? Porque va a ser una pregunta abierta, entonces necesito con micrófono. No, ok. A ver, entonces vamos con Velázquez Rodríguez. Velázquez Rodríguez, que ella sí me contestó por micrófono, entonces técnicamente lo tiene. Mande, profe. ¿Qué dijimos o qué pudiste rescatar de la lectura sobre los estudios dialectales? ¿Cómo se hacen? ¿Qué te pareció de interesante de esto? La verdad no me acuerdo. Ok. Santillán Morales. ¿Tienes micrófono? ¿No? Ok. Te digo, va a ser una pregunta abierta y como me interesa que vayamos a lo siguiente, déjame pasar a otra persona. Ya después tenemos oportunidad de hacer preguntas más específicas. ¿A Santana Melo?
Aquí, profe. ¿Qué podemos rescatar de los estudios dialectales? ¿Cómo se realizan o qué te pareció lo interesante de lo que habíamos visto en la sesión pasada? Pues por lo que llevo, o sea, está muy interesante, pero son muchas características las que llevan cada dialecto y son muy diferentes, otras tienen características iguales, otras muy distintas. Pero estudios dialectales en específico, ¿qué te pareció interesante? ¿Cómo se realizan estos estudios? ¿Quiénes los realizan? ¿Qué se hace para hacer estudios dialectales? Todavía no llevo. Ok. Sánchez Cerrillo. ¿No? Recuerden que la asistencia, chicos, Chan Sánchez Cerrillo. Rojas Dorado. Creo que le había preguntado a ella ya, ¿verdad? Rojas Dorado. Sí, profe, dígame. ¿Qué podemos decir sobre los estudios dialectales? Perdón, no lo escuché bien. ¿Qué podemos decir sobre los estudios dialectales? ¿Cómo se realizan? ¿Qué se hace para saber cuántas variantes hay en una determinada región? No sé. ¿No? Ok. No. Rafaela Chula. ¿No? Ramírez Paredes. Rafaela Chula, no. Ramírez Paredes. Sí, dígame, profe. ¿Qué podemos rescatar de los estudios dialectales? ¿Cómo se realizan? La verdad, no sabré decir. Núñez Campos. Santana Melo, ¿verdad? ¿Qué más? Por la encuesta. A ver, esto de la encuesta del EPED, no es como, tenemos esa encuesta y la vamos a aplicar siempre, ¿vale? Cada tipo de investigador o cada grupo de investigadores que decide realizar un estudio de esta naturaleza va a realizar su propia encuesta. Aunque en algunos casos puede basarse en encuestas precedentes. Y estas van a ser las que van a ayudar a realizar estos estudios. ¿Qué otra cosa podemos decir sobre los estudios dialectales? Por eso el autor dice que habla de algunos estudios que se basan en la encuesta de este estudio que menciona Mariana, pero no todos las encuestas que se realizan para realizar estas investigaciones
son esa encuesta. Además, no todas se realizan en encuestas. ¿Alguien me puede decir cómo se realiza de la BBC? Que más o menos lo mencionamos la sesión pasada. ¿La BBC realiza encuestas? ¿O el estudio de la BBC realiza encuestas? También para los que leyeron por eso, ¿qué hace la BBC? Sí, dime, Cristian. De lo que me acuerdo, sí, perdón. Es una investigación nacional en la BBC y hacen como un documental. ¿Qué más? Y se acercan, creo que dividen en secciones a donde van con las personas que están en diferentes zonas, ¿no? Ajá. Pero la BBC realiza... ¿Ah? Perdón. Hay otra cosa que también nos mencionó la clase pasada, que antes de todos estos estudios dialectales, eran hasta que llegó el más exacto era bueno, no exacto, pero el más preciso fue el que se hacía en Francia, porque los estudiantes hacían el API, ¿no? Entonces, los que, por ejemplo, los que hicieron en Inglaterra son antes, y poco a poco se fueron acercando más hasta que, ¿no? Sí, o sea, no tan así como lo estás diciendo, sino me refería a que, por ejemplo, los primeros estudios que se hacen sobre variantes no son tan exactos porque no tienen todas las herramientas que vamos a tener después a partir, sobre todo en términos de fonología, porque antes se realizaban estudios con base en léxico, es decir, estudios de palabras, pero el asunto de la fonología viene después, y estos primeros estudios no son transcripción porque no tienen una herramienta como el AFI. Tratan de hacer sus transcripciones simbólicas como ellos más o menos pueden sistematizarlo, pero no son tan rigurosas como después cuando viene el AFI, porque además el AFI estandariza, ¿no? Si quiero hacer un estudio de variantes del español, del inglés, del francés, del italiano, del árabe, del chino, etcétera, yo puedo utilizar el AFI para describir cualquiera de esas lenguas, y eso era algo que no se tenía antes. Ahora, te digo que no te confundas porque el asunto es que en Francia tampoco es que se realicen estos estudios así, o sea, el AFI no nace para esto. Lo que les explicaba, el AFI nace para ayudar a los estudiantes de lenguas extranjeras a aprender a pronunciar adecuadamente. Entonces, no es necesariamente el primer propósito del AFI, sino que el AFI, cuando viene y llega y comienza a utilizarse para este tipo de cosas, comienza a estandarizar el uso. Pero además no crean que esto fue inmediatamente, ¿no? O sea, por ejemplo, para el español, hasta los años 70 se seguía utilizando una transcripción fonética creada en España. Después de esa época es cuando se comienza a utilizar el alfabeto fonético internacional, porque más o menos ya todos los estudios a nivel internacional se comienzan a hacer con esta herramienta, pero antes no. Entonces eso es a lo que me refería, ¿sí? Que los primeros estudios dialectales suelen ser complicados porque no están sistematizados según el... ¿Sí? Ok, gracias. Gracias. Bueno, nada más para ya no detenernos tanto en este tiempo, les digo, estudien, yo les pregunto para ver más o menos cómo van, yo me doy cuenta que no leen, que no estudian, entonces eso ya es cuestión de ustedes, ¿no? Voy a hacer como un comentario porque justamente antier estaba viendo algunos videos de profesores que se enojaban y gritaban en sus clases porque los alumnos no entendían y no hacían. ¿No? Al final del día, los que están aquí para aprender son ustedes. Yo, como les digo, todo esto ya lo sé, me gusta leer, me gusta estudiarlo, entonces para mí, pues esto yo ya lo tengo. Pero los que están aquí para aprender son ustedes. Si quieren aprender o no quieren aprender, es cuestión de cada uno. Yo sigo dando mis clases y ustedes deberían de comprender también que estamos en una situación difícil en la que yo no los puedo estar monitoreando de manera presencial, pero tampoco me voy a poner a perseguirlos como niños chiquitos porque ya no es mi papel. Si quieren hacer las cosas, háganlas, y si no, pues no. Y yo dando los temarios, ¿no?
Entonces, lo único que hay que recordar aquí es el asunto de si efectivamente se realizan con encuestas, se seccionan, como bien mencionaban algunos compañeros, las zonas a las que van a ir los encuestadores para realizar este tipo pues sí, de cuestionarios y obtener la información que se necesita. Recordar también que realizan preguntas muy específicas para obtener el tipo de datos que quieren tener. La BBC, por lo que les comentaba, lo que realiza es una especie de discusión, ¿no? A las personas que reúnen, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ello, preguntan algo y las personas que están ahí reunidas comienzan a hablar y a partir de eso, después, los investigadores hacen sus análisis sobre ese tipo de conversaciones. Esto es más o menos lo que hay que saber, ¿no? Se realizan también selección de las personas a las que se les van a hacer las encuestas en términos de género, edad, procedencia, cuánto tiempo llevan viviendo en la zona, o cuánto tiempo llevan fuera, etcétera, porque todas esas variantes van a condicionar el tipo de fenómenos fonológicos que van a presentar, ¿sí? Solamente para recordar esto. Entonces, vamos a llegar a... ¿Sí? ¿Sí, dígame? Aparte de eso que dice la BBC, bien, bueno, no recuerdo bien, pero quería preguntarle, que creo que también ellos hacían unas encuestas en línea, ¿no? Como para comparar y después veían las grabaciones de que preguntaban a la gente y todo eso que ya dijo, como para comparar y notar qué tipos de dialectos o qué tipo de diferencias tenían, ¿no? La gente que respondía. Sí, se realizan todas esas cosas para contrastar datos, ¿no? Los estudios se han ido afinando mucho. De hecho, la BBC realiza este ejercicio porque ahora los dialectales, que si hacemos preguntas directas, los hablantes suelen cuidar mucho su lenguaje en un principio. En una conversación, cuando va avanzando la conversación, el hablante tiende a relajarse. Y entonces a media conversación es muy probable que el hablante ya esté realizando la pronunciación fonológica nativa que tiene. Entonces es por eso que en lugar de realizar cuestionarios de esa manera, en la actualidad se trata de generar conversación para que el hablante comience a soltar, vamos a decirlo así, las variantes que uno quiere. Pero sí, son procesos muy complicados y además tardadísimos, porque tienen que ir a las zonas a las que se tiene que realizar el experimento, hay que grabar, hay que ver a qué personas vamos a seleccionar. Por eso se tarda mucho tiempo en hacer este tipo de estudios, ¿no? Les digo, solamente es como para tener un panorama general y se acuerden de cómo se realizan, para que también, por ejemplo, veamos que estas zonas no nacen porque al autor se le ocurrió, ¿no? Sino porque estos estudios nos permiten realizar este tipo de diferenciación. Bueno, después nos pone este mapa que va a ir explicando conforme vaya avanzando la lectura. Aquí lo único que hay que como ver, ¿no? Es la división que se realiza entre la zona norte que tenemos aquí. Esta va a ser la zona norte. Una zona media es lo más importante, ¿no? Porque justamente la distinción que hace después con relación a variantes que vamos a encontrar tiene que ver con estas líneas. Una zona media, que aquí llama central, y luego una zona del sur. Aunque esta zona del sur va a tener una división mayor en medio, vamos a dejarlo por ahora con que la zona del sur. ¿Por qué no toma a Wales, a Escocia y a Irlanda? Por lo que ya les había yo comentado la sesión pasada. La división política en Reino Unido es bastante compleja, pero en términos generales lo que podemos decir en un principio es que Inglaterra solamente va a ser justamente esta zona que él está marcando. Toda esta zona, ¿no? Hasta acá. Y aquí vamos a tener a Wales y a Escocia como parte del Reino Unido, pero no como parte de Inglaterra. Eso es lo único que hay que entender por ahora. Vamos a ver algunos ejemplos de inglés aquí, pero lo importante es que él se basa en esta zona, ¿sí? Entonces les digo, solamente recordar que tenemos una gran zona norte, una gran zona media y una zona del sur, que es en lo que basa su
Aquí voy a tener este mapa. Les voy a pasar también el mapa por el chat. Esperen un tantito. Para que ustedes lo tengan a la mano y lo puedan ir checando conforme vayamos hablando de esto. Sobre todo para el asunto de los audios, porque tenemos que ubicar en qué zona estamos. Me dicen por favor si les llega el archivo. Y si lo pueden descargar, porque técnicamente lo tienen que poder descargar. Ok. Entonces regresamos a esta presentación. Y lo primero que va a hacer el autor es hablarnos de las variaciones fonológicas y fonéticas entre el inglés escocés y el inglés británico del norte. Esto es importante porque él nos dice, yo no voy a hablar tanto de Escocia, pero es importante porque vamos a hablar de las distinciones que se realizan entre esta zona, Escocia, y la zona norte, que sería esta. Entonces voy a empezar a hablar entre esto y esto. Vamos a ir viendo parte por parte, porque aquí es donde se comienza a pronunciar, a complicar el asunto. Una de las primeras cosas es que ellos toman palabras como referencia. También esto se hace en español y en todas las lenguas, ¿no? Toman cierto grupo de palabras como referencia para ver cómo se pronuncian en determinadas zonas. Entonces vamos a empezar con las vocales. Y lo que nos dice es que vamos a... Por ejemplo, en el fonema, la vocal que tiene la palabra kids, que en términos estándar, de la variante estándar de la received pronunciation, se va a pronunciar, y otra vez vamos a utilizar el cuadro. Se va a pronunciar con la vocal media cerrada, anterior, no labializada. Entonces van a pronunciar kids. Esto va a ser en la variante estándar. Pero en cuanto al inglés escocés y al inglés británico nos dice, primeramente en el inglés escocés, se puede pronunciar esta palabra como la conocemos, pero también ocurre que la vocal se puede abrir o centralizar. Y entonces en lugar de pronunciar ket, vamos a pronunciar ket. Ket. Una de las cosas que vemos ya con este asunto, porque ahorita lo vamos a explicar, es que en los diccionarios no van a aparecer este tipo de variantes, porque no son las variantes estándar. Lo vamos a encontrar en páginas muy específicas que se dedican a hacer estas cosas. Entonces, la primera gran distinción en términos de esa vocal va a ser esa, aunque no es un rasgo generalizado en el sentido de que no siempre se realiza esto. Y en el inglés británico del norte vamos a tener la pronunciación normal, entre comillas. Les pongo entre comillas porque cuando veamos también un video sobre las distintas variantes, vamos a ver que cuando decimos en esta zona del norte, lo que les hablaba de las isoglosas, estas líneas son isoglosas. En esta zona del norte vamos a tener esa pronunciación generalizada, con la vocal media cerrada, anterior labializada. Pero en las otras, en la variante de escoceses vamos a tener el fenómeno de que esa vocal se puede abrir o se puede centralizar. Después nos habla de un grupo de palabras de tres, que sería en el inglés estándar, trap, back y pong, y nos dice, aquí vamos a tener un fenómeno interesante porque en el inglés escocés estas tres palabras, la vocal de estas tres palabras se van a realizar con esta vocal, que sería la central media abierta no labializada. Y aquí lo que quiero que empiecen a ver es que ya comienzan a aparecer fonemas que no vimos. ¿Sí? O sea, nos dice, en la variante del inglés escocés, estas palabras se van a realizar con esta vocal.
Esta vocal no forma parte del inventario del inglés estándar. Pero nos dice, en el inglés británico, estas tres palabras se van a poder dividir en dos grupos. El grupo de trap, que se va a realizar con la vocal abierta anterior no labializada, o la vocal anterior media abierta no labializada. Esta es la que vimos. Y luego el grupo de bat y pound, que se van a realizar con la vocal posterior abierta no labializada en su forma alargada. Pound, pound. Ahorita los vamos a checar en el cuadro otra vez, ¿no? Y entonces nos dice, esta es una distinción entre el inglés escocés y el inglés británico. A esto es a lo que le llama merge, que nosotros vamos a denominar algo así como convergencia fonética, en el sentido de que las tres formas convergen en esta vocal. Esta vocal se realiza en las tres palabras. Y split, y aquí diríamos algo así como divergencia. A este tipo de fenómenos les llama split. Y vamos a conocerlo nosotros como divergencia. Entonces va a haber una divergencia de pronunciación entre el grupo de palabras que tienen el fonema de trap y el grupo de palabras como but y pound que tienen esta vocal. Vamos a ver en las vocales a qué nos estamos refiriendo. Cuando regresamos a nuestro cuadrito de pronunciación de vocales, vean, por eso les digo, aquí se empieza a complicar y es importante por eso que lean. Quiere decir esto, es que cuando vamos a nuestro cuadro de vocales, en el inglés escocés, esas palabras se van a pronunciar con but, palm, trap. Y en el inglés del norte se van a pronunciar las palabras como trap, se van a pronunciar con trap. Y las palabras en el inglés del norte como but y ¿cuál era la otra? Y palm se van a pronunciar con but, palm, ¿sí? Eso es a lo que se refiere el autor con eso. Entonces ya aquí comenzamos a ver variaciones de tipo alofónico. Ahorita que lleguemos a la página de Escocia vamos a ver si podemos identificar algunos de estos fenómenos, pero primero vamos a revisarlos. ¿Sí? Hasta aquí todo bien. ¿No? Comienza a ir aclarando un poco lo que está hablando el autor en la lectura. Si alguien tenía algún problema con esta parte. ¿De a qué se refería con formas merge y el split, por ejemplo? ¿No? Bueno, entonces yo sigo, ¿eh? Si no hay dudas, yo sigo. Después nos dice que en el inglés escocés tenemos este otro grupo de palabras, como lot, clock y thaw, que se van a pronunciar solamente con esta vocal. Vamos a tener otra vez un merge entre estas tres palabras. Ojo, aquí también podríamos hablar de un merge, o sea, estas dos palabras convergen, pero cuando consideramos el grupo de tres, tenemos un grupo que diverge de otro grupo. ¿Vale? Entonces, en el inglés escocés se van a realizar con esta vocal y vamos a tener la característica de que en el inglés británico del norte otra vez vamos a tener una divergencia entre estas tres palabras. Vamos a tener el grupo de palabras que como lot y clock se van a pronunciar con esta vocal. La vocal posterior abierta, labializada. Clock, lot. Y luego vamos a tener la palabra o, que se va a pronunciar justamente con esta vocal que tenemos aquí, solamente que de forma alargada. Entonces, palabras que tienen este fonema en el inglés estándar, en el inglés escocés se van a pronunciar con este y aparte va a ser una vocal corta. ¿Sí? Ese sería el segundo fenómeno que distinguen los autores.
Después nos hablan de un tercer fenómeno, les digo, ahorita regresamos, vamos a la página a ver si podemos identificar alguno de estos. El tercer fenómeno que nos habla es de otra convergencia entre palabras como food y goose. En el inglés, vean cómo otra vez aparece un fonema que no vimos. El fonema central cerrado labializado. En el inglés escocés nos dice, estas dos palabras se van a pronunciar con este fonema, o con este. Entonces vamos a tener food y goose. Los dos van a pronunciarse igual, food y goose. Mientras que en el inglés británico del norte va a haber una divergencia en que la primera palabra se va a pronunciar con la vocal posterior media abierta labializada, thought, 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 y goose se va a pronunciar con la vocal central cerrada no labializada por la vocal posterior cerrada no labializada. Goose, 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 goose. Va a ser foot, goose. Y aquí vamos a tener foot, goose. ¿Sí? Vamos a ver estas vocales vamos a ver lo de Claude, lo de Love, Claude y Tho, y Love, Claude y Tho en estas dos variantes. Espérenme, déjenme. Con el asunto de Love, Claude. Si no ven, para que me regrese si es necesario. Con el asunto de Love, Claude y Tho, vamos a tener que en el inglés escocés todas se van a pronunciar con esta vocal. Entonces vamos a tener Claude, Claude, Tho, Tho, Tho. Mientras que en el inglés británico del norte vamos a tener que Love y Claude se van a pronunciar con esta, con la posterior abierta labial. Claude, 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 Claude. Y la palabra O en el inglés británico se va a pronunciar. Claude, Claude, Tho. Love, Claude y Tho. Mientras que en el inglés escocés las tres palabras o ese grupo de tres palabras se va a pronunciar con solamente este fonema. En el ejemplo que les daba de food y goose, vamos a tener que en el inglés escocés se van a pronunciar con el fonema central cerrado labializado, este. Food, goose. Food, goose, o con el posterior abierto labializado. Food, goose. Food, goose. Van a converger esas dos palabras. Pero en el inglés británico del norte van a ser diferentes. Food se va a pronunciar posterior media cerrada labializada, esta. Foot. Es la pronunciación que ustedes estudian en términos generales. Y luego la palabra goose se va a pronunciar con esta. O con esta. Goose, 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 goose. En el inglés británico, mientras que foot con esto. Sí, o sea, a eso es a lo que nos estamos refiriendo con variación fonológica. Vamos a empezar a ver cómo a lo largo de toda Inglaterra vamos a comenzar a tener este tipo de variaciones, que en muchos sentidos van a ser alofónicas, porque estas variaciones no impiden que los hablantes de toda Gran Bretaña puedan llegar a entenderse. Claro, va a costar a veces trabajo, pero pueden llegar a entenderse. Y si una persona pronuncia food o goose con una vocal diferente, la mayoría de los ingleses va a poder entenderlo, ¿sí? Porque solamente son variaciones alofónicas. Entonces, ese es el tercer fenómeno, el cuarto fenómeno que distinguen entre food y goose. Luego, el siguiente, que es uno de los que a mí me parece más interesante. Ojo, esta característica de food y goose
Ahorita lo vamos a ver en una página de donde están estos fenómenos más o menos explicados. Algunos tienen sonido, otros no, pero ahorita lo checamos. Es una de las principales características que diferencian el inglés escocés del inglés británico del norte, esta. Porque es la más regular y en la que más ustedes se dan cuenta. Esta. Después vamos a tener otra muy interesante con las palabras face y goat, que en el inglés escocés van a tener un monoptongo. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se van a realizar como una vocal. Entonces, en lugar de decir face, ellos van a decir fez. Y en lugar de decir goat, van a decir got. 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 Mientras que en el inglés británico del norte vamos a tener que la palabra face se va a realizar con un diptongo, face, face, y la palabra goat también se va a realizar con un diptongo, goat. Aunque puede haber zonas en que se pronuncien con el monoptongo este, en términos generales en la inglés británica del norte, estas palabras se van a realizar con diptongo, mientras que no necesariamente. ¿Sí? Esta es otra característica de las vocales. Luego van a tener otra que sería la Scottish Vowel Length Rule. Ya sabemos que en términos generales en el inglés hay vocales alargadas, pero lo que ocurre en el inglés escocés es que hay una regla alofónica en el que las vocales se alargan en ciertos contextos, antes de fricativas sonoras, del fonema vibrante, de pausa y de morfema. ¿Cómo sería esto? La vocal I es más larga en... No, aquí este fonema no es, ¿eh? Aquí es el morfema, no, creo que es este. La vocal es más larga en move porque tenemos un fonema fricativo. El fonema labiodental fricativo sonoro. Entonces esa vocal se va a alargar move, move. Pero en el caso de tub, en donde tenemos una oclusiva bilabial sonora, no va a haber alargamiento. Entonces simplemente se va a pronunciar tub. Move, tub. Esta es una regla del inglés de Escocia. Y en cuanto a las vocales, más o menos este sería el panorama general, ¿sí? Les digo, es general en el sentido de que hay muchas más cosas que decir acerca del inglés británico del norte y del inglés escocés, pero que ya nos está mostrando a qué nos estamos refiriendo con variación fonética. Y en muchos sentidos todas estas variaciones son alofónicas, porque los hablantes van a comprenderse, van a entenderse. O sea, aunque aquí pronuncien estas tres palabras con el fonema, las palabras trap, bat y pound, con el fonema central medio abierto, no labializado, si van a la parte norte de Inglaterra, los van a entender, ¿no? Van a decir, ah, mira, este viene de Escocia porque pronuncia estas palabras con esta vocal, pero yo entiendo que me está diciendo trap, o me está diciendo what o pound, ¿sí? A esto es a lo que nos estamos refiriendo con variaciones alofónicas. Ahora les voy a una página en donde vamos a tratar de ver estos fenómenos en términos de específicos. Esperen. ¿Qué serían? No voy a esperar, déjame ver. Muchos alófonos. ¿Cómo que Facebook? No entiendo. O sea, la palabra Facebook. Facebook. Sí, lo que estamos Sí, ¿no? Entonces esa palabra tendría muchos alófonos porque en norteamericano sería de una manera. Y la otra, Nueva Escocia y luego la del norte, sonaría bien diferente, ¿no? Sí, sonaría diferente. Más que tener muchos alófonos, tendría varias lo que nos referimos con variantes, ¿no? Una palabra puede tener varias pronunciaciones. O sea, por ejemplo, si tomamos lo que nos está diciendo aquí, en Escocia esto lo pronunciarían como Facebook. En Gran Bretaña, en Inglaterra, Facebook. Igual que en
Norteamérica, ¿no? Entonces, sí, esa es una de las características cuando hablamos de variables, que comenzamos a ver toda esa variabilidad. Déjenme compartir esta página para ver esto. Esto. Y me dicen si la ven, porque no sé si la ven. Sí, ¿no? Sí, profe. Tenemos varias. Vamos a centrarnos en las que dicen Escocia. Esto, Food Goods Merge, la que está aquí. Algunas, les digo, tienen ejemplos de audio y otras no. Así que vamos a ver más o menos las que tienen audio. La de Food y Goods. Vamos a ver cómo nos la presenta. Y justamente nos dice, ¿no? En la variante del norte vamos a tener que estas dos palabras se van a pronunciar con la misma vocal, mientras que en la variante del sur, o sea, en Inglaterra, aquí no hace la distinción entre norte y sur. Está errado esto porque sí, claro, va a haber también divergencia aquí, va a haber mucha variación en el sur de Inglaterra, pero lo manejan de este modo. En Gran Bretaña, en Inglaterra vamos a tener una divergencia entre estas palabras, se va a pronunciar con este fonema, goods, food, y la otra palabra con este fonema, bus. Vamos a escuchar. Good mood. Good mood. Vean, el primer par de palabras es en Escocia y el segundo es en el norte de Inglaterra. Good mood. Good mood. Good mood. Good mood. ¿Sí? ¿Sí escucharon todos? ¿Sí? Ok. Espérenme, porque no sé por qué dejé de compartir la presentación para que veamos otro. Esto, ok. Food goods. Vamos a buscar el otro. Backtrack. Este es en el sur, este lo manejan en el sur. Esta, la de followed. Pero esta no tiene. ¿Qué les digo? Ese también es otro de los problemas cuando comenzamos a ver variantes, porque no todas las variaciones van a estar registradas. Y si vamos al diccionario, no sirve de nada, porque el diccionario de Word Reference solamente tiene la pronunciación del inglés británico estándar, que sería la Receipt Pronunciation, y del inglés norteamericano. ¿Sí? Entonces, cuando comenzamos a ver este tipo de variaciones, otra vez volvemos, esta es la diferencia entre las variantes estándar y las variantes que no tienen esta característica. Las descripciones fonéticas, las descripciones lingüísticas van a ser mucho más difíciles de encontrar en estas variantes. Y es por muchos sentidos por esto, porque este es el motivo por el que se pierden. Porque como no hay registro y no es algo no es algo que se enseñe o se exponga de manera masiva, generalmente se van a ir perdiendo estos cambios. Es difícil, pero puede llegar a suceder, ¿no? Déjenme ver si es absurdo. La está dando de América. Es que aquí está el de Pilot, pero no tiene. Cuando aparece en gris la flechita es que no tiene entrada. Creo que es el único, los únicos que vamos a poder ver. Porque luego son consonantes. Sí. Pero más o menos es a lo que me refiero. Ahorita vamos a escuchar audio y vamos a ver la página que estábamos viendo la vez pasada con relación al escocés. Vamos a ver las consonantes para pasar a ver estos videos.
Una de las características, esto es muy interesante, porque van a variar más las vocales, un poco por lo que habíamos visto. Acuérdense que las vocales tienen que ver con qué tanto abrimos la boca, dónde posicionamos el timbre de la vocal, etc. No hay que forzar tanto la zona articulatoria para generar puntos de articulación y ese tipo de cosas. Entonces, por eso las vocales son las que suelen presentar mayor variabilidad en términos fonológicos. Eso no quiere decir que las consonantes no. Una de las primeras características que podemos decir en términos de consonantes entre el inglés escocés y el inglés británico del norte, aunque vamos a decirlo ya desde aquí, en términos del inglés de Inglaterra en general, es que el inglés escocés va a ser un acento rótico y el inglés británico va a ser un acento no rótico. ¿Qué queremos decir con esto? Es un poco lo que ya habíamos visto con el asunto de la vocal que presenta rotacismo o vocal rótica. Lo único que quiere decir es que va a haber variantes del inglés, como el inglés escocés, el norteamericano, etcétera, que van a pronunciar ese fonema vibrante al final de sílaba. Entonces ellos van a decir near, near. Y vamos a tener acentos como el inglés de Inglaterra, en el que ese vocal vibrante no se va a pronunciar. Y en lugar de eso vamos a decir near, near. Prácticamente todas las variantes de Inglaterra y del hemisferio sur son no róticas. Solamente la del inglés escocés va a presentar esta característica de rotacismo. Es decir, que va a pronunciar las vocales, el fonema vibrante al final, o aproximante en este caso, al final de la sílaba. Y vamos a tener ese tipo de pronunciaciones. Near versus near. Otra de las características que ya hemos visto también en las sesiones pasadas es que en el inglés este fonema velar fricativo sordo, ya habíamos hablado de esto, y vamos a tener la desaparición del fonema velar fricativo sordo. Es decir, este fonema era parte del inglés, pero ha ido desapareciendo y en Inglaterra ya ese fonema no existe. Vean otra cosa interesante. En la variante del inglés escocés vamos a poder encontrar los siguientes alófonos de la aproximante o de la vibrante. Y vean cómo lo podemos realizar. Como la como la vibrante simple alveolar sonora, como en cantar, el fonema aproximante alveolar sonoro, que es el que conocemos, road, red. El fonema uvular fricativo sonoro, como el del francés, y el fonema vibrante múltiple alveolar sonoro. En el inglés escocés vamos a poder encontrar que todas estas realizaciones alofónicas, o vamos a poder encontrar todas estas realizaciones alofónicas de este fonema vibrante. O sea, además de que es un acento rótico, esa pronunciación o ese fonema puede obtener todas estas realizaciones. ¿Sí? Después vamos a encontrar el fonema que ya habíamos visto, la semiconsonante en la variante del inglés escocés, la semiconsonante fricativa o la alveolar sorda, frente al inglés británico. Ojo, aquí también va a tener este otro, ¿no? El sonoro. Frente al inglés británico, que solamente va a tener el sonoro. Y otro fenómeno del que no pude encontrar ejemplos y tampoco pude confirmar hasta qué punto está extendido, que me pareció también muy interesante, es el uso del fonema glotal fricativo sordo en lugar del fonema dental fricativo sordo. Es decir, ellos en lugar de pronunciar think y decir something, van a decir hink, something. Something, hing, something. Les digo, este es un fenómeno del que no puedo encontrar ejemplos. Tampoco los vamos a ver en las presentaciones, pero el autor dice que esto se puede atestiguar, ¿sí? Este tipo de cambio se puede atestiguar en la variante del inglés escocés. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta con esta parte? Los que ya llevan adelantada la lectura, no sé si habían tenido confusiones o problemas en esta parte.
Y no sé si esto está aclarando las dudas, lo que estamos viendo ahorita. O la explicación más bien. Profe, Dígame. el de la variante especial fuera como something. 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 Y something. Les digo, es algo que yo no pude constatar y también al escuchar audios no lo pude localizar. El autor dice que ese fenómeno existe, es de 2018 el artículo, entonces la verdad está muy actualizado, probablemente sí, aunque no me entendido. Esos fonemas, especialmente los fricativos, vamos a ver en presentaciones posteriores que van a presentar también otro tipo de problemáticas. Déjenme ver si en esta página tenemos alguno de estos fenómenos que les acabo de decir. No, no los tenemos. Tenemos otros que son como más evidentes. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Bueno, voy a compartirles, ahora otra vez vamos a regresar a la página que estábamos viendo la vez pasada. Déjenme ver dónde está. Aquí. Para escuchar audios cortos, como los que vimos con la Received Pronunciation, sobre esta variante del inglés, que sería... Vamos a aceptarnos esta parte histórica porque el video y la sesión, y vamos a pasarnos a lo que dice sobre fonología. ¿Quién quiere leer? ¿Alguien que quiera leer? O por lista. Si quieres, yo leo. Dice, the biggest difference between this type of English and others is that vowel length depends on the phonetic context. Es lo que hemos visto. Te voy a ir interrumpiendo, perdóname, Cristian. Lo que está diciendo es el asunto de la regla de alargamiento de vocales. A ver, síguele. Dice, when vowels except for are in an open syllable are followed by or by Wells 1986 and 400. They tend to be longer. In other contexts, they are short. Solamente para recordar, fricativas sonoras y la vibrante, ¿no? Habíamos visto también pausa o límite de morfema, pero esta sería la regla. Lo siguiente que va, perdóname, lo siguiente que va a decir parece que se relaciona con lo de arriba, pero no, esto tiene que ver con la convergencia entre la vocal que tienen estas dos palabras. A ver, síguele. This means, for example, that the hoot and goose sets have the same vowel and centralized U. Food, goose. One characteristic difference between Scottish English and other varieties of English is the pronunciation of mouth. Words like house, about, round are pronounced U o U instead of O. Vean también cómo no hay una regularidad de descripción. En la lectura nos había dicho, esta palabra que en Inglaterra se pronuncia como mouth, es decir, con el diptongo, en la variante escocesa se va a pronunciar como moth. Aquí nos dice que se va a pronunciar como mood. El asunto es que en el inglés escocés vamos a tener la desaparición del diptongo. Ya sea se pronuncie con esta o con la vocal que nos dice el autor del artículo, vamos a tener la desaparición del diptongo.
¿Sí? Entonces nos está hablando de estas tres características que vimos apenas. Desaparición del diptongo, que nosotros también vimos que existe la desaparición en palabras como face, la convergencia de food, goose, con las mismas vocales, y luego el alargamiento de la vocal frente a determinados contextos de pronunciación, ¿no? Luego, con términos de consonantes. A ver, Cristian. Scottish English is eroded like Cornish and General American English. In other words, post-vocalic R is present. The most noticeable consonant is the glottal fricative found in words like log and in the phrase of, in phrases. ¿Cómo sería como ojei, ¿no? Okay, of course. Ojei, o como okay, ¿no? Ojei. Ah, okay. Ajá, sí. Okay. Pero solamente que lo dirían ojei, no así. Of course. Luego there is no H dropping except in unstressed pronouns and auxiliaries. Esto todavía no lo vemos, pero se refiere a que ahorita en la otra página vamos a ver este fenómeno. Se refiere a que en el inglés de Inglaterra en general, prácticamente toda Inglaterra, desaparece el fonema glotal fricativo sordo que hemos estado viendo. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir hi, ellos van a decir I. En lugar de decir he, van a decir I. En lugar de decir, ¿qué otras palabras se les ocurre con este fonema? Ahorita lo vamos a ver en más ejemplos, pero eso es a lo que se refiere. Este fonema desaparece de la pronunciación. De prácticamente toda Inglaterra, por eso les digo, ¿por qué seguimos digo, no está mal, no es que yo esté en contra de la variante estándar. Home, en lugar de decir home, van a decir home. Home, ¿sí? En lugar de decir home, home. Vamos a ver las pronunciaciones que nos dan y vamos a ver más o menos ciertos fenómenos, ¿no? Este es el primer ejemplo. Me dicen si lo escuchan bien. Y si logran identificar birthday. No, pero ahí birthday tenemos el fonema labiodental. Birthday. Entonces, más bien ahí dirían big day. Big day. ¿Sí? Vamos a ver que en el resto de Inglaterra ocurre otro fenómeno, porque en lugar de decir birthday, dirían birthday, con el fonema labiodental fricativo sordo. A ese fenómeno se le llama adelantamiento de las fricativas, pero todavía no vamos ahí, aguántenme tantito. Primero quedémonos con esto, ¿no? Entonces, birthday, en donde tenemos el fonema interdental fricativo sordo, se diría birthday. Por ejemplo, en la variante escocesa, según lo que dice el autor. Les digo, yo no pude encontrar ejemplos de esto, pero el artículo es de 2018, entonces los datos están súper actualizados. Probablemente sí, ¿no? Vamos a escuchar algunos ejemplos y me dicen si logran encontrar algún fenómeno de los que hemos hablado. That's me, Dunroad. That's me, Dunroad. That's me, Dunroad. ¿Alguno que se les ocurra que pueden identificar de manera inmediata? That's me, Dunroad. That's me, Dunroad. That's me, Dunroad. That's me, Dunroad. Vean, primero el asunto de la palabra dun, que en realidad es la palabra down. Es decir, desaparece el diptongo. ¿Sí? O sea, en lugar de decir down, van a decir dun the road. Y luego, justamente, el que menciona aquí roads, pero ahí, ¿cuál sería el fenómeno en esa palabra? Con gramática no nos vamos a meter porque hay una discusión de si cambian o no, pero sí, más o menos hay cambios también gramaticales, pero ahorita, sobre todo el asunto de la fonética. ¿Esa palabra qué? La de road. ¿Alguien? Sí.
Exactamente. La pronunciación alofónica del fonema aproximante como un vibrante simple. Road, road, road. That's me down the road, ¿no? Vamos a escuchar otra vez. Me down the road. That's me down the road. Sí, algo así como alemán. La siguiente. Are you not coming? Are you not coming? También una cosa que de las que quiero que se den cuenta, que no lo vamos a ver porque no viene en el artículo y tampoco viene mucho al caso, la entonación. No es un inglés que nosotros podamos identificar como una entonación a la que estamos acostumbrados. Are you not coming? Are you not coming? Aquí lo único que destacan los autores son justamente, notice the post-vocalic R in R, el acento rótico, ¿no? Y además también un poco, aquí el asunto de la gramática, como lo menciona Cristian, no nos vamos a meter en eso, pero aquí el asunto de que ellos separan esto, ¿no? Ellos no van a decir como en el inglés estándar, aren't you coming, aren't, o aren't you coming, sino van a separar las palabras o las contracciones. Are you not coming? Are you not coming? Are you not coming? Are you not coming? ¿Sí? Vean esta otra. He doesn't understand me. 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 ¿Alguna cosa interesante que les He doesn't parece? understand me. He doesn't understand me. Un poco lo que dice el autor, ¿no? Understand me. Aquí el asunto también de understood, ¿no? Que en inglés británico se va a pronunciar de otra manera. No parece inglés, sí, no parece, pero sí es no, porque pues al final del día están hablando inglés y las palabras están ahí. La contracción, doesn't it, doesn't it, doesn't it, doesn't it. No dicen doesn't, doesn't it. Doesn't understand me. ¿Sí? La siguiente, The Waynes wouldn't stop greeting. The Waynes wouldn't stop greeting. The Waynes wouldn't stop greeting. algo que les salga que les salte de esa oración. The Waynes wouldn't stop greeting. The Waynes wouldn't stop greeting. Algo que les parezca interesante de ahí. Tengo tantas páginas abiertas. La elemental, Prime. No lo he escuchado, Mateo, no lo he escuchado. La verdad es que no es como que mi actor favorito, entonces no lo he escuchado, pero lo voy a revisar para ver qué tal Prime. La elemental se escucha muy diferente. Otra vez el asunto del fonema vibrante o aproximante, ¿no? No van a ser written, sino van a written. Vean cómo hasta parece como si lo pronunciaran como en español o como dice Cristian, como alemán. The Waynes wouldn't stop greeting. The Waynes wouldn't stop greeting. También la terminación wouldn't, no es wouldn't, como en doesn't, wouldn't. Esta otra. Aquí ya empezamos a ver también variación léxica. Vean cómo en lugar de decir children, van a decir wings. The wings wouldn't stop written. ¿Sí? Ni se le entiende. Esta otra. Do you ken Angus? I'm Scunnerium. Y me subo todo lo demás.
Ken Angus, Sconarium. Ken Angus, Sconarium. Notice the shortening of we. I'm scoring with him. Aquí diríamos with him, pero aquí desaparece ese fonema. We. A word similar to schooner is found in Northern Ireland. Schooner, ven como en lugar de decir angry, va a haber otra variación léxica. Schooner. Ken Angus, Sconarium. La palabra no, vean la pronunciación. Ken Angus, Ken. Sconarium. Ken Angus. Ken Angus, Sconarium. Ken Angus, Sconarium. La siguiente. Oh, he's a bonny wee bairn. Bonny wee bairn. Oh, he's a bonny wee bairn. Oh, he's a bonny wee bairn. Vean cómo el léxico ya se agua. O sea, las palabras que están aprendiendo ustedes en términos escoceses, no todas, ¿no? Pero por ejemplo aquí vean, ninguna de esas palabras es como la conocemos, más que las primeras. Oh, he's a bonny wee bairn. ¿Sí? Escocia. La siguiente, ya vamos a acabar esta parte. Aye, I'll give you a run in the car. Aye, I'll give you a run in the car. Aye, I'll give you a run in the car. I, meaning yes, is also found in the north of England. Notice the shortened ending of give. Give, en lugar de decir give o give, desaparece ese fonema. Aye, I'll give you a run in the car. Give you a run in the car. Aye, I'll give you a run in the car. Aye, I'll give you a run in the car. Aye, I'll give you a run in the car. Yeah. Aye, I'll give you a run in the car. I'll give you a run in the car. Give you. La última. Hi, I'm from Glasgow, or as some people say, Glasgow. Hi, I'm from Glasgow, or as some people say, Glasgow. Hi, I'm from Glasgow, or as some people say, Glasgow. Hi, I'm from Glasgow, or as some people say, Glasgow. Vean cómo dicen am, no dicen I am, además con esta vocal posterior. Hi, I'm from Glasgow, or as some people say, Glasgow. Or some people, otra vez el asunto del lenguaje erótico. Or some people say Glasgow. Son los fenómenos más destacables de esta variante. Vamos a escuchar un audio, déjenme ver si lo puedo encontrar por aquí. Estos son audios de la BBC. Borders. Vamos a escuchar uno de estos. Scottish Borders. Solamente poco porque ya son 10:33 y me interesa pasar a lo de la variante del norte. Este. Y mi idea sería terminar la presentación el jueves, pero... A ver si logran captar algo de lo que hemos visto hasta ahorita. Les digo, hay mucha variación. También hay cosas que sí se van a entender y va a parecer que no hay, pero sí hay variación. Les digo, tampoco estamos acostumbrados a escucharla porque no es nuestra lengua. Entonces, cuando les hablo de que se abre o se cierra la vocal, o la vocal se adelanta o se atrasa, es algo que nosotros no podemos percibir. Primero porque no estamos tan familiarizados con la lengua y porque son cosas tan finas que hasta que no tuviéramos un dominio muy estable de, por ejemplo, la recipe pronunciation, no podríamos notar esos ligeros cambios. Que son muy evidentes, pero hay otros que no necesariamente lo son para nosotros. ¿Dónde está? Este. Me dicen si lo escuchan, por favor.
Es una localidad, se llama Pebbles, que está en los bordes de Escocia. ¿Escuchan? No, ¿verdad? No, profe. No, no se escucha nada. In this, Fiona. I'll start with you then. I'm Fiona McFarlane, and I was born in Edinburgh but brought up in Peebles, so I'm a Peebles person, Peebles lass, and I've studied Lo voy a in Edinburgh adelantar. quite a lot. My husband would use that as well, probably more than me, flush. And Sleepy Peoples. Aberlady originally, but he came to Peebles when he was 3, and he's really been here ever since. So pretty much, yes, he is Peebles too. Yeah. I went the opposite, that lacking money. We had skint. I Oh, had of course, you've skint. done that, Yep, you've done that yeah. one. I've done this so many times. That's Choose it. What's another one. next? Left-handed. That's usually. Oh, I couldn't think of anything else. Oh, I just said left-handed. I didn't. So did I. Vean cómo hay partes en las que se nota mucho el inglés como lo estamos estudiando, pero hay partes de la grabación en donde se nota mucho como lo que escuchamos en la grabación, en la página que acabamos de ver. Ujú. Vamos a regresar al I thought of left-handed as well, but then Cory-fisted was another one. I eventually came up with that. I found that one quite a difficult thing. You know, you can normally get 2 or 3 or 4, but that one was quite difficult to come up with. Kind of thing. I had the same as Stu, and I didn't have a word for that, but my father had said that Cory-fisted was something they must use up north. But it must be universal then, if you knew it as well. Well, yes. Just left-handed. It's interesting because this one that really seems to skip a generation. Folk, even 40 plus tend to know Cory-fisted, and then it's just a complete blank. Maybe ends underneath that. Escuchamos el eco, vamos a ver. For that one, but it's certainly a male one. I would not say that. Dishy, I've got dishy. I would. So that's mine. Any other words for a duplicate fella, bloke? No, just do what you said. Yeah, I think so. Okay. Now is that add up then? I think so. Just the same as Fiona. Raining cats and dogs, or chucking it down? We would say peeing or pee down, or my dad came up with lashing. So it's absolutely horrendous, torrential rain. Chucking, pishing, or lashing. Checan. Smaller than a river. Burn. Stream. Burn or a stream. A burn. And a burn. Yeah. Yeah. Brook yesterday. Oh, brook. What about toilets this time? A loo, a cassie, or a bog. Sí, de hecho, es una de las características del inglés escocés, el asunto de la, más que la labialización, como muchas de las vocales se adelantan, lo que nos vimos ahorita, central, cerrada, no labializada, etcétera, están muy adelante. It's my mum's word. So if I wanted to annoy my mum, I would say I'm going to Lavy, which is terrible. The lure, the bog. Sí, ya me callo. WC from Peter Knight that went and said that at primary school they have their Vamos a parar con lo de Escocia ya, porque les digo, si nos podemos aquí quedar 2 horas escuchando el audio, pero no tiene caso. O sea, solamente para que conozcan que existe esa variedad, ¿no? Ahora déjenme buscar aquí en esta página también algo de la zona norte de Inglaterra, para que veamos Newcastle. Ok, vamos a ver el de Newcastle. Déjenme.
Newcastle en su mapa lo van a encontrar en la zona que... justamente en este mapa, aquí van a encontrar Newcastle Area. Si revisan el mapa en la parte norte que les señalé en la presentación, van a encontrar una partecita que se denomina Newcastle Area. Esa es la que vamos a revisar en la otra página, para ver una variante del norte nada más. Que en muchos sentidos se va a parecer a la variante escocesa. Ahorita vamos para allá. ¿Quién quiere leer esta parte? O por lista me voy. ¿Quién quiere? ¿Quién se anima a leer? A ver otra vez, Cristian. Vamos. The people of Newcastle are called Geordians, and their accent is also given that name. Many English-speaking people find it very difficult. It is similar in some ways to Scottish English. Compare the Geordie example with the Scottish ones. People say a for yes, and there are words like burn, which are found in both dialects. Newcastle English has a peculiar sing-songy intonation. Vean cómo aquí diríamos tiene una entonación cantadita. There are several examples of Geordie vocabulary in our recording. Gan, if, go, tribe, no, Diven, don't, war, or, don't, crash, fiddle, mood, canny, careful. Ay, está bien. Sí, o sea, las primeras palabras son como se realizan en esta parte. En lugar de decir go, van a decir can. En lugar de decir don't, van a decir didn't. En lugar de decir our, van a decir were. En lugar de decir were, que tengan acento rótico. Ahorita vemos los ejemplos. Crash, don't. Mood, flettle. Careful, canny. Like Scottish. And they say like Scottish, when some words they are pronounced in RP are pronounced O. In Geordie, examples long, no. Van a pensar long, stone. Acuérdense, esa vocal solamente que no la van a redondear porque es la posterior abierta, no labializada. Long, stone. La pronunciación del RP sería long, stone, con los labios labializados, pero en esta parte va a ser long, stone, sin labializar. The North? The North set is with the North set in broad Geordie accent, so a word like shirt can be pronounced like short. Listen to example. The goat and face. Esto todavía no lo vemos. Vamos a así, the goat's face, The goat face words are normally monophthongal, as in most northern accents. The broad pronunciation of mouth words is U instead of U. Well, bueno, no sé cómo se dice. For example, tune, as in the Toon Army, Newcastle United supporters. Very striking pronunciation is that of the letter comma word with unfortunately there are no examples in the record. Un poco lo que voy a rescatar aquí al final de lo que acaba de leer Cristian es el asunto de que vimos que en la variante del norte
goat y face son diptongos, pero vean cómo nos dice, hay excepciones. En Newcastle, por ejemplo, vamos a tener que goat y face van a ser monoptongos, es decir, solamente se van a pronunciar con una vocal. Y en el caso de palabras como mouth, que nosotros vimos la palabra gout, vamos a tener monoptongo también en lugar de diptongo. Entonces vean que cuando hacemos esta diferenciación, por eso es tan complicado, entre zonas dialectales, las isoglosas, y no vamos a hablar, toda la variante del norte hace esto. No, vean como por ejemplo Newcastle area, que está en el norte de Inglaterra, presenta fenómenos asociados mayoritariamente a la variante escocesa. A ver lo que sigue. Dice, unlike other northern accents, there is no H dropping. The L is clear in all pronunciation according to Wells. One of the most striking aspects of Geordie consonants is the glottalization of P, T, K, paper, couple, pity. Eso está difícil, ¿no? Qué loco. Esto no lo hemos visto todavía. Esto de la L lo vamos a dejar para después, porque esto también tiene que ver con la zona del hemisferio sur. ¿Qué ocurre con la L en zonas del hemisferio sur? Tampoco se preocupen porque son muchos datos, porque los vamos a seguir viendo con la siguiente lectura que hagamos del inglés. Todavía no sé si la vamos a hacer de consonantes o de vocales. Estas dos. Quizá de consonantes porque es lo que menos se trabaja en esta lectura. Entonces lo de la L lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Lo que sí me interesa aquí es el asunto de la glottalización de estos fonemas oclusivos. Otra de las características que se dan en prácticamente toda Inglaterra es que el fonema dental principalmente, no todos estos fonemas, solamente el dental, va a glottalizarse en prácticamente todas las palabras al final de sílaba. Quiere decir que deja de pronunciarse, que solamente ocurre una pequeña pausa para pronunciar la palabra. Entonces, por ejemplo, para pronunciar got to, como lo pronunciaríamos de nivel no, van a pronunciar got to, con esa pequeña glottalización del fonema. No van a pronunciar got, con la glottalización. Y es lo que va a ocurrir aquí. O sea, en Newcastle vamos a tener también este fenómeno, pero con las tres consonantes oclusivas. Entonces van a pronunciar P, po, couple, P, lock. Es dificilísimo porque nosotros estamos acostumbrados a pronunciar todas las consonantes del inglés, pero prácticamente en toda Inglaterra se da el fenómeno de la glottalización. ¿Sí? Las variantes de Londres, se da mucho este fenómeno de la glottalización. Vamos a escuchar los ejemplos. Me dicen si oyen porque no sé si compartí con audio. I went down the tune and bought a short. I went down the tune and bought a short. I went down the tune and bought a short. Sí se oye. I went down the tune and bought a short. Short. Vean cómo en lugar de decir shirt, va a decir short. ¿Sí? Otra vez, en lugar de town, vamos a tener tun. Se elimina el diptongo. Otra vez tenemos la palabra de town. No hay diptongo en la palabra I, como diríamos I went. I went down the tune and bought a short. I went down the tune and bought a short. I went down the tune and bought a short. Bought. En lugar bought a short. Short en lugar de shirt. Notice the dissonant pronunciation of down and town. Dun. Notice the strict pronunciation of sheer as short. Que evidentemente en el lenguaje no ocurre esta distinción, o más bien no ocurre esta confusión. Pero si tomamos esta palabra como referencia, diríamos, esta palabra es homófona al adjetivo short.
Shot se pronunciaría exactamente igual. ¿Sí? Elimine el diptongo en la variante sur o norte. Aquí estamos hablando de Newcastle como zona del norte que no necesariamente sigue los patrones que acabamos de describir en la presentación, ¿sí? Yo les decía, en términos generales en el norte se va a mantener el diptongo, pero vemos como aquí en Newcastle eso no es el caso. Los diptongos se eliminan, ¿sí? Por eso es también un poco importante seguir el asunto de las lecturas, porque esto es muy confuso si no comprendemos la lectura y comprendemos el mapa, cómo está distribuido. Para eso es tan importante tener el mapa. Hay que entender que Newcastle está en la parte norte de Inglaterra. Consideramos los fenómenos que vimos de la parte norte y comparamos. Se mantienen, vemos que varios no, entonces podemos decir Newcastle es una zona especial de la zona norte, mantiene ciertos rasgos o que no comparte rasgos con toda la zona norte. Ese fue el primer ejemplo, vamos a ver el segundo, ya para ir terminando la sesión de hoy. Gates and Welly. Gates and Welly. Gates and Welly. Gates and Welly. Otra vez tenemos el caso de notice the pronunciation of give without the final word. No van a decir give, gave, Gates and Welly. Gates and Welly. Gates and Welly. Gates and Welly. I did gone, vean, otra vez, go, en lugar de go van a decir gone. Are you going the match? I got, vean, otra vez tenemos un acento no rótico, en lugar de decir are van a decir a, allí, gone on, the match. Are you going the match? 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 I don't know. Vean, en lugar de decir I don't know, como diríamos nosotros normalmente, o I don't know, sin rotacismo, I didn't know. 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 Notice the unrounded pronunciation of no. Claro, ya dicen no, no, no. I didn't know. This is also found in the words home and stone in Broad Georgia. O sea, van a decir, en lugar de decir home, van a decir home, stone. La siguiente. Wallace is a bonny ben. Wallace is a bonny ben. Vean, otra vez tenemos cambios de léxico. No van a decir daughter, van a decir las. En lugar de decir or, van a decir wo, como lo explicaban en el primer ejemplo. Acento no rótico, porque no se pronuncia la R. Wo, las, is, a bonny bon. Tenemos otra vez las palabras child, más o menos como la que teníamos en el escocés. Bonny, en lugar de decir baby. Wallace is a bonny ben. Wallace is a bonny ben. Wallace is a bonny ben. Las es para hija y las es para hijo, ¿no? La verdad, sinceramente te voy a ser franco, desconozco este léxico, porque no ha sido como que algo en lo que yo me haya especializado mucho, pero desconozco este léxico. De hecho, no sé de dónde se a lo mejor de determinados dialectos del escocés que se están combinando con esto, o son préstamos. Entonces, la verdad, no sabría decir. ¿Sí? La siguiente. Gan canio will done something. Vean. Gan canio will done something. Something para decir something, no dicen something. Dunge para decir chocar o crash. Gun, can me, carefully, o will. En lugar de decir will, dunge, sonic. Gan canio will done something.
Can I over done something? Vean cómo el hecho de que cambie prácticamente todo el léxico hace ininteligible para nosotros entender la oración. Can I over done Solamente something? escuchándola. Can I over done something? Can I over done something? My dad's in good. The word fellow is found in Tennessee and neighborhood Texas. The me pronunciation of me, claro, aquí en lugar de decir my, van a decir me, se deshace el diptongo, is found in most of non-standard pronunciation throughout Britain. Vean, o sea, prácticamente en las pronunciaciones que no son estándar en Gran Bretaña, van a pronunciar me en lugar de my. Midas, como nuestro me, midas, ingots, pero le. My dad's in good fettle today, like. Ingot feral today, like. My dad's in battle today, like. Today. My dad's in good fettle today, like. No voy a decir today. También se deshace el diptongo. My dad's in good fettle today, like. He does in good feral today. My dad's in good fettle today, like. Y la última, para ya irnos. I'm from Newcastle, I'm a Geordie. Vean aquí, am, porque aparece la contracción. From, en lugar de decir from, con el sonido short. Newcastle, am, Geordie. No hay rotacismo, Geordie. I'm from Newcastle, I'm a Geordie. A Geordie. I'm a Geordie. The pronunciation of am as am is common to most non-standard pronunciation of British English. Am I? Claro, porque sí, lo único que cambia es la vocal en la pronunciación estándar del am. Vamos a escucharlo. I'm from Newcastle, I'm a Geordie. I'm from Newcastle, I'm a Geordie. I'm from Newcastle, I'm a Geordie. Pero también un poco, si se van dando cuenta, como que en términos rítmicos y entonativos se va acercando un poco más a lo que podemos entender como inglés británico. Vamos a ver que de todos modos sigue sin parecerse a lo que vamos a encontrar en la zona sur, que además son las variantes más conocidas, sobre todo porque Londres, que es donde vamos a ver el acento cockney. Y ahí sí nos hace agua todo lo que hemos visto ahorita, ¿no? Adelantamiento de explicativas, adelantamiento de vocal, en fin, o sea, desaparición de ciertos fonemas. Vamos a encontrar otro tipo de fenómenos que van a complejizar también mucho este panorama, ¿vale? No sé si hasta ahorita tengan una pregunta. Yo sé que hay muchas dudas, muchas preguntas, y también el asunto de que esto complica mucho su estudio de la lengua, ¿no? Pero también es un poco para que vean la riqueza lingüística que van a encontrar, o que se puede encontrar en un determinado idioma. Y esto no es para desanimar a nadie, ¿no? Sino que simplemente nos ayuda a ver que lo que estamos aprendiendo es una porción chiquitita de todo lo que podemos aprender sobre un determinado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿O nada? Profe, gracias. ¿No? Bueno, pues entonces si no, nos vemos el jueves. Descansen. Gracias, profe. Hasta el También jueves. que tengan un gran